profetizada, y nosotros la encontramos allí por medio de las Escrituras, encontramos cada una de estas profecías. Bueno, profetizado quiere decir anunciado, ¿verdad?, por Dios a través de hombres que Él escogió en su momento para proclamar acontecimientos que iban a realizarse en un determinado momento de la historia y que cada uno de ellos se ha cumplido. Dios le dijo al profeta Isaías, ¿cierto? Dios hablando por boca del profeta Isaías, que un niño nacería un día, milagrosamente, ¿cierto? De una manera totalmente distinta a la que nosotros hoy día estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Nacería de una mujer virgen. ¿Ah? Es decir, sin haber tenido contacto alguno con un hombre. Cosa que para nosotros, nuestra mente tal vez es un poco inconcebible. Cuesta poder entender cómo entender esto, pero Dios así lo proclamó. Ahora, este mensaje, hermanos, tiene un contexto. Y quiero invitarlos un poquito a mirar el contexto de este pasaje, porque muchas veces nos centramos solamente allí en Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero creo que es bueno mirar un poquito el contexto para entender aún más lo poderoso y la profundidad de estas palabras. Los versículos 1 y 2 del capítulo 7 de Isaías, miren, nos habla de una guerra civil entre Israel, es decir, entre el reino del norte y el reino del sur. Aquí está hablando justamente que había una guerra civil, puesto que el reino del norte, Israel, se había aliado con los sirios. ¿Para qué? Para destruir Judá. Y por lo tanto, internamente en Israel había una guerra civil. ¿Ah? Y esto naturalmente produjo terror, produjo, ¿verdad?, un temor tremendo en Judá cuando se enteran de la noticia de que Israel se había aliado con un tremendo enemigo que eran los sirios. ¿Para qué? Para destruir Judá. Los versículos 3 al 9 nos habla de la acción que Dios toma, porque aquí es Dios el que toma la iniciativa, y le anuncia a Isaías para que vaya con su hijo y le dé esta noticia al rey de Judá, a Acaz. ¿Para qué? Para que este rey tome palabras de aliento y para poder calmarlo respecto de la situación que él estaba viviendo. Y es en este contexto en que luego los versículos 10 al 16 del capítulo 7 de Isaías nos habla justamente de la confirmación de la señal del nacimiento virginal, ¿verdad?, de Cristo para la casa de David. Es en ese contexto, no sé si ustedes conocían un poco el contexto en el cual fue dicho estos pasajes. Ahora, ¿cómo reacciona usted cuando las noticias no son buenas? Cuando no son promisorias, promisorio es decir, no hay una buena promesa, no hay algo prometedor detrás de ello. ¿Cómo reacciona usted? Saben, yo todavía guardo en mi mente un momento, y recuerdo muy bien en la sala de estar del hospital, estaban mis hermanas, estaba mi padre, y el doctor nos da la noticia de la enfermedad de nuestra madre. Es algo que a mí me remeció, es algo que a mí me impactó, es algo que no se ha borrado nunca de mi mente. Hay noticias que nos remecen, hay las noticias que nos mueven, ¿verdad? Y que de alguna manera tal vez nos descolocan, como podríamos decirlo de otra forma. ¿Cómo nos estremecen cierto tipo de noticias en nuestra vida? Bueno, fíjense ustedes, para el rey Acaz y toda Judá, esta noticia fue devastadora, porque lo dice allí la palabra del Señor, dice que se estremeció no solo Acaz, sino todo el pueblo, todo Judá con él. Quedaron realmente complicados. El reino del norte se había aliado con los asirios para destruirlos. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué piensa usted en ese momento cuando recibe noticias de esa forma? ¿Qué atina a hacer? Vaya que no es fácil cuando recibimos noticias que son complejas, que son poco promisorias, noticias difíciles. Bueno, Dios conocía el corazón de Acaz. Dios sabía, y por eso es que el propósito de este mensaje para el rey era que él no tuviera necesidad, en el fondo Acaz, no tienes por qué tener miedo.
no te preocupes de esta noticia que realmente parece tan terrible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios había determinado terminar esa alianza. No te preocupes porque esa alianza se va a destruir y no va a fructificar. El problema era cómo lo tomaría Acaz, cómo lo sabría Acaz. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Acaz, si bien era rey de Judá, era un hombre escéptico, era un hombre incrédulo. Acaz no mantenía una comunión con Dios, no mantenía una relación estrecha con Dios. Entonces, ¿cómo se convencería de que lo que Isaías le estaba diciendo era verdad? Además lo llama y le dice, ve allí, le dice, anda y reúnete con el rey allí en un estanque, en la parte alta, en un lugar, ¿verdad? Un poco, ni siquiera en el palacio, y dale la noticia. Dios sabía que Acaz no tenía fe y que por lo tanto Dios estaba dispuesto a darle fe a ese rey. Y por eso es que si ustedes miran allí en uno de los versículos, que le ofrece, ¿verdad?, al rey que pide una señal. Simplemente que pide una señal. Pero Acaz, en el versículo 12, responde que rechaza esa posibilidad y no va a pedir ninguna señal porque no quiere tentar a Dios. Tenemos una historia de un hombre, de un líder también del pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes a Gedeón? Gedeón fue un hombre muy sincero. Gedeón fue un hombre muy honesto porque a pesar de todas las circunstancias difíciles que habían vivido, cuando se le presenta al Señor y le dice, o sea, yo te voy a usar para liberar a tu pueblo, espera Señor, pero ¿podrías darme alguna señal? Fue honesto Gedeón. Y pidió una señal. Y no solo eso, discúlpame Señor, para que yo realmente pueda creer, ¿por qué no hacemos ahora en la que la situación suceda a la inversa? Pidió una segunda señal. Gedeón fue honesto. Él quería creer y él necesitaba una señal. Pero miren, un hombre incrédulo, sabiendo la problemática que estaba aquí a las puertas de toda esta situación, y Dios le da la posibilidad de que pide una señal y que responde, yo no voy a tentar a Dios. Este hombre no tiene nada que ver con Gedeón, porque este hombre simplemente es un hombre hipócrita. Acaz es hipócrita. Es hipócrita. Porque Acaz, en el fondo, después nos deja ver la historia, Acaz estaba confiado en el poder de los asirios. No estaba confiando en Dios. Acaz estaba pensando que los asirios podrían tener, ¿verdad?, el poder y aliarse con ellos tal vez era una buena alternativa. No era Dios su alternativa. Por lo tanto, lo que estaba mostrando Acaz era una falsa piedad, una hipocresía. Yo no voy a tentar a Dios. Hermanos, a Dios no le gusta la falsa piedad. No le gusta la falsa piedad. Y saben ustedes que en el día de hoy no hay personas tan distintas al rey Acaz, que aparentan una piedad y una fe, pero en realidad no la tienen. Dicen con sus labios creer, dicen con sus labios entender, pero realmente de corazón no creen y no quieren buscar al Señor de corazón. Dios le estaba dando todas las posibilidades. Y hay personas que justamente caen en esta actitud. Ay, yo no voy a probar a Dios. No, yo no voy a hacer eso con Dios. Si nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad?, lo que hizo Gedeón. Señor, perdóname, quiero creer, quiero ver tus evidencias, quiero ver tus pruebas. Quiero estar claro de que tú eres realmente Dios. Y además, miren lo que Dios le dice allí en Malaquías. Quizás es en otro contexto, pero Dios también le dice, pruébenme y yo les mostraré cuán bueno o cuán malo puedo ser. Pruébenme, y lo dice allí en Malaquías 3:10, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébenme,
Y van a ver, si no, yo voy a abrir voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a vaciar sobre vosotros bendición que sobreabunde. Pruébenme que soy un Dios justo, que soy un Dios también de amor. ¿Qué esperas para poder comprobar que Dios está hablando en verdad? ¿Qué esperas tú para poder comprobar que la palabra de Dios sí es verdad? Muchas veces usamos la Biblia, leemos la Biblia, pero ¿realmente le creemos a la Biblia, a la palabra de Dios? ¿Le creemos a Dios? Decimos creer, pero ¿realmente le creemos? ¿Estamos dispuestos a aceptar los desafíos que el Señor nos coloca? El tema justamente es ese, el creerle a Dios, el que su palabra, ¿verdad?, realmente pueda ser una palabra que no merece ninguna duda. Si Él lo ha dicho así, es así. Y no hay ninguna otra alternativa. Y somos así los seres humanos. Los mismos cristianos muchas veces somos así. Decimos creer en la palabra de Dios, pero cuando Dios dice no, pero es que tiene que haber otra posibilidad. ¿Pero cómo? No. Si Dios dice que no, es no. O cuando Dios dice que tiene que ser así, así tiene que ser. ¿Por qué muchas veces queremos torcer lo que Dios dice? Y cuando hacemos eso es porque no le creemos a Dios. Dios le dijo entonces a este rey incrédulo, no te estoy pidiendo que creas mi mensaje simplemente porque te lo comunicó Isaías. Y aquí viene lo potente. Y aquí Dios, por medio del profeta, yo te voy a dar una señal. ¿Y cuál es esa señal? He aquí, la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mira, en este momento te declaro, yo voy a dar una señal tremenda, no solo a ti, a toda esta humanidad. Yo voy a enviar un Salvador. Yo voy a estar en medio de ustedes. Por eso es que se usa aquí la palabra Emmanuel. Porque lo que necesitaba acá es tener la certeza de que Dios iba a estar allí. Dios quería darle aliento, quería entregarle esta palabra de aliento. Yo voy a estar en medio de ustedes. Será llamado Emmanuel, porque Emmanuel declarado es con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Qué maravilloso. Y allí se desarrolla este pasaje. Ahora entienden por qué se menciona este pasaje allí en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Ese es el contexto para que entendamos. Ahora, lo que el Señor le está diciendo aquí es que yo no quiero que simplemente, no le está diciendo al rey Acaz, no quiero que simplemente creas porque te lo dice mi profeta. Yo te voy a poner un fundamento. Voy a poner un fundamento bajo este mensaje. Quiero darte una señal sobrenatural para que tú entiendas que este mensaje procede de mí, no de hombres. Y esa es la señal del versículo 14. La promesa de un Salvador. La promesa de que Dios estaría con ellos. Y esa es la promesa que hoy día también está para nosotros hoy. Que Dios ha provisto un Salvador. Que Dios quiere estar en medio de nosotros. Dios quiere estar en nosotros. Emmanuel, como lo dije, quiere decir Dios con nosotros. Este niño, ¿verdad?, que Dios prometió, no iba a ser un niño común, ¿cierto? No iba a ser un niño común y corriente, sino que Dios, ¿verdad?, sería Dios mismo viniendo a estar con nosotros, con los hombres, con la humanidad. Este niño nacería de una virgen. Sería algo completamente distinto a lo que nosotros conocemos del proceso natural, porque el poder de Dios hará esto. No cualquier persona, no la naturaleza ni las leyes que se han establecido. Dios es el que iba a obrar en todo esto, porque Dios es el dueño de todo. Y Él hace como quiere. Por lo tanto, Dios haría esto. Dios sería su Padre. Lo dejó muy claro en ese momento. De hecho, incluso muchas más profecías después se vierten sobre este nacimiento, esta promesa del Salvador. Allí en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que nacería en un lugar de Judá, en un pueblo determinado. Todo dicho de manera exacta, tal cual. Incluso su nombre le fue dado antes que naciera.
Normalmente cuando vamos a tener un hijo, los padres pensamos, ¿verdad?, en un nombre, pero no le damos el nombre ¿hasta cuándo? Hasta después que nace. Porque realmente es allí cuando vamos al registro civil. E historias de esas hay muchas, ¿cierto? Uno de repente se encuentra con personas, ¿y por qué te llamas así? Porque mi papá con mi mamá acordaron que yo me iba a llamar así, y cuando mi papá, esa historia del papá, siempre los papás somos los culpables ahí, ¿cierto? De alguna manera Eva tenía que desquitarse con Adán, ¿cierto? ¿Ah? Y cuando los papás vamos al registro civil, el papá tuvo la culpa porque en vez de este nombre que habíamos acordado y le puso cualquier otro nombre. ¿Ah? Entonces, cuando le damos un nombre realmente es cuando lo inscribimos después que nace. Pero el Señor Jesús ya tenía un nombre antes de nacer. Él se llamaría Jesús, que significa, y que eso fue dado justamente allí en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo, porque Jesús es Jehová es salvación, o Jehová es el que salva, o simplemente Jesús significa Salvador. Antes que naciera, su nombre estaba más que claro, ya estaba registrado. El nombre de Jesús. Esta promesa ya estaba clara. ¿Por qué? Porque venía de Dios, no viene de hombres. No viene del que algunos hombres o que Isaías lo pensó, lo argumentó. No, esto viene directamente de Dios. Por eso es que Dios manda allí a ese ángel a avisarle a José y a María y dejarle muy claro que el nombre de este niño sería Jesús. Porque así tenía que ser. Porque Dios mucho antes ya lo había establecido. Sería Dios con nosotros. Y tendría que llamarse Jesús porque Él sería el cumplimiento de la promesa, el que salvaría al pueblo. Porque Jesús es Salvador. El Señor Jesús justamente es el Salvador del mundo. Ahora, Él es el único Salvador del mundo. Y eso también tenemos que dejarlo claro. Es el único Salvador del mundo. No hay otro medio, no hay otra posibilidad, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo es Salvador. No hay otra posibilidad. Ha habido muchos falsos Cristos. Ha habido muchos falsos hombres que han pretendido autodenominarse salvadores de esta humanidad. Pero hay un solo Salvador verdadero y es Jesucristo, porque es el Hijo de Dios, viene de Dios, viene del Padre. De hecho, el apóstol Juan lo dice muy claramente, este versículo es muy hermoso. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Los apóstoles dieron testimonio, estos son los testigos, ¿verdad? Directos. No les contaron nadie, son los que estuvieron al lado del Señor. Ellos son la fuente más fidedigna para poder creer lo que están diciendo. Nosotros hemos visto, nosotros nos dimos cuenta y hemos palpado y nos damos cuenta, y por eso les decimos que Jesucristo ha venido del Padre para ser Salvador del mundo. Gloria a Dios por ello. ¿Saben? Dios nunca ha pedido a nadie que crea algo que no tenga base sólida. En realidad, Dios no es así. Porque la fe verdadera, la fe dada por Dios, no es una fe ciega. No, es una fe que se basa en argumentos sólidos, argumentos consistentes. Dios nunca en realidad pide que hagamos algo que no tenga una base sólida. ¿Por qué creer? Todo lo que la palabra de Dios nos pide, lo que Dios nos pide por su palabra, nada es simplemente, ¿verdad?, por entusiasmo. Lo que nuestros hermanos hoy día, ¿verdad?, el acto que hemos tenido hoy día, la recepción de estos miembros, el bautismo que ellos, ¿verdad?, han profesado como símbolo, ¿verdad?, de testimonio público, tiene un sentir, tiene una razón, tiene un propósito. Si no hubiera, con razón, tendríamos que aceptar que nos llamaran fanáticos. Pero no nos pueden llamar fanáticos, porque nuestra fe tiene bases sólidas. Lo que hacemos, lo que creemos, lo que decimos y lo que obramos tiene un sentido, tiene un propósito dado por Dios con un fundamento claro. Hoy, de hecho, para nuestra salvación, no tenemos que traer un corderito pequeño y sacrificarlo allí en un altar. No.
No, nuestra fe se apoya en hechos históricos de la muerte, la sepultura, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo dijo muy claramente, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y por eso es que vivimos una nueva vida. Y sabemos también, y esa es nuestra esperanza bienaventurada, que un día estaremos con Cristo en los cielos. No simplemente porque un profeta lo dijo, no simplemente porque un apóstol lo escribió, sino porque Dios mismo lo ha dicho y su palabra es verdad. Y porque hay consistencia en todo. Hay consistencia en todo realmente. Todo. Dios nunca pide que nosotros demos un salto al vacío, a la oscuridad. Alguna gente cree que a veces acercarse a Cristo, creer en Cristo, es dar un salto al vacío, a la oscuridad. No, jamás. Todo lo contrario. Él nos pide que creamos y que depositemos nuestra confianza en un fundamento firme, y que es el único fundamento, y Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es la base de todo. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Y nuestra vida está fundada ¿en quién? En Jesucristo. No vivimos una vida cristiana según lo que nos parece. Vivimos una vida conforme a los propósitos y a la palabra de Dios, fundada en Jesucristo como Señor y Salvador. No podemos ser aceptados ante el Padre si no es por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que esta promesa es tremendamente alentadora cuando se logra entender? Y era lo que Dios quería que Acaz comprendiera. Pero Acaz no quiso comprender. No quiso probar. Y Dios dio esta señal potente. Y hoy día somos los más beneficiados, ¿verdad? En estos días. Y saben, porque realmente es preocupante ver que hoy día mucha gente, muchas personas, a veces, y me tocó en cierta oportunidad, una persona que me dijo, creí que lo decía de todo corazón, me dijo, realmente no puedo creer. Honestamente no creo que nadie pueda creer. Creo que no eran palabras sinceras. Porque si Dios nos dice y nos invita a creer en Cristo como Salvador, es porque sabe que nosotros sí podemos creer. Lo que pasa es que nosotros nos negamos a creer. Queremos todos someterlo simplemente a lo que nosotros queremos. El hombre no está dispuesto a aceptar las condiciones de Dios. El hombre quiere que Dios se acomode a su intelecto. El hombre quiere que Dios se acomode a su realidad. Somos nosotros los que tenemos que escuchar a Dios y aceptar lo que Dios nos dice. Pero el hombre hoy día quiere acomodar a Dios a sus propósitos, a su pensar. Y no es así. Hermanos, Dios todas las cosas las hace con un propósito y cuando habla lo hace con un fundamento. Y cuando Él dijo estas palabras a Acaz, no te preocupes, Acaz, si esta organización, esta confabulación contra Judá va a terminar. Miren, el año 732 a.C., el asirio Tiglat-Pileser destruyó Damasco y destruyó la asociación entre los sirios y los de Israel, los de Efraín. ¿Cumplió Dios su palabra? Lo hizo. Y lo hizo en el tiempo que justamente le había dicho a Acaz. Y lo usó por justamente este militar asirio, Tiglat-Pileser, quien destruye Damasco en el año 732 a.C. ¿Dios cumplió la promesa? Claro que sí. Claro que sí. Luego en Belén nace el Señor Jesucristo, históricamente comprobado. ¿Cumple Dios su promesa? Amén. Luego creció, se desarrolló, el niño crecía, ¿verdad? Y en gracia y en sabiduría. Y luego empieza su ministerio. Y luego muere allí en la cruz del Calvario, históricamente comprobado. ¿Cumplió Dios su promesa? Amén. Si cuando Dios nos está diciendo que creamos en Él, es porque Él está hablando verdad. Y hoy Dios justamente no nos está pidiendo que simplemente nosotros creamos en lo que dijo Isaías. El hecho es que los ojos de ninguna persona, esto lo escribió un teólogo, que dice, los ojos de ninguna persona han sido tapados, a menos que ella misma elija tener
una venda en los ojos. Es decir, somos nosotros mismos los que nos colocamos una venda en los ojos para no mirar las bondades, la promesa, la perfección y la verdad de Dios. Nosotros mismos somos los que nos ponemos una venda en los ojos para no creerle a Dios. Si una persona realmente quiere conocer a Dios, lo puede hacer. Y lo puede hacer por medio de su palabra, con un corazón sincero. Como lo dijo Gedeón: Señor, quiero creer, por lo tanto hagamos esto. Fue honesto Gedeón. Aún en su incredulidad él fue honesto. Pero acá fue hipócrita. ¿Cómo yo voy a tentar a Dios? No quiero tentar a Dios. Dios le estaba ofreciendo la posibilidad de que él creyera, pero él no quería creer en Dios. Quizá hoy día haya alguien que esté en la misma situación. Por favor, entienda, Dios es verdad. Todo lo que dice su palabra es verdad. ¿Por qué no creer que Él nos ha dado a Cristo como Salvador? Esta promesa de allí, de Isaías capítulo 7, versículo 14, se cumplió en la persona de Cristo hace más de 2022 años atrás. Allí en un pueblo llamado Betlehem, o Belén, como nosotros le llamamos. Allí nació el Salvador del mundo. Luego murió allí en la cruz del Calvario. Y con su muerte y su resurrección demostró ser el Hijo de Dios. Y, por supuesto, la promesa es que Dios viene a vivir con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él estuvo aquí. Y ahora puede vivir en nuestro corazón. De hecho, la promesa de Él: no los voy a dejar huérfanos. Yo estaré con vosotros siempre. Él está dispuesto a entrar en tu corazón, a estar contigo en tu vida. Saca esa venda de tus ojos y créele a Dios. Créele que Él puede ser tu Salvador. Es necesario. Y es el problema de nuestro tiempo. Muchas personas, ¿verdad?, simplemente no hablan ni actúan en serio en relación con Dios. Toman a Dios como un simple amuleto. Lo usan cuando creen que simplemente lo necesitan. Y luego lo desechan. Usan a Dios simplemente en los momentos en que creen que ahí Dios tiene que actuar. Y se olvidan que Dios es más que un simple amuleto. Dios es el soberano sobre todo. Creador de todo este universo. Estuvimos en una conferencia algunos días atrás de los hermanos de Respuesta en Génesis. Y vaya, qué tremendos argumentos nos muestra la palabra del Señor. En el mes de julio estuvimos también en otra conferencia de ellos con un hermano que era astronauta y nos hablaba sobre el tema: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo no creer en Dios? Si no solo su palabra, sino que los cielos cuentan su gloria. Saquémonos la venda de los ojos y creamos en este Dios que nos dio esta promesa: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Cristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario y hoy puede ser tu Salvador. Solo tienes que creer en Cristo como Salvador. Ese es el mensaje de nuestro tiempo. Dios ha cumplido su promesa. Si quieres realmente tener certezas, Dios ya dio todos los argumentos posibles. Históricamente todo está comprobado. A pesar de que muchos lo han querido rebatir, no tienen cómo. Dios realmente envió a su Hijo. Y ese niño llamado Jesús, porque significa que Él salvaría a su pueblo de sus pecados, Él realmente no hubiera podido salvar a nadie si no fuera realmente Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Él es Dios con nosotros. Gloria a Dios por eso. Él es nuestro Salvador. Ahora, ¿has depositado tu fe en Él? ¿Has creído en Cristo como Salvador? Solo tienes que hacer eso. ¿Qué estás esperando? Saca la venda de tus ojos. No esperes que baje un rayo de luz, ¿verdad?, y se encienda el espacio, este templo, o allí donde tú vives, se encienda toda la habitación para que realmente compruebes que la palabra de Dios sí viene de Dios y es verdad. ¿Qué más argumentos necesitas? Dios es verdad. Su palabra es verdad. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Solo tienes que reconocer que eres pecador. Solo tienes que confesar a Cristo como Salvador en tu vida y entender que Cristo murió en la cruz allí para darte vida y darte vida abundante, darte vida eterna. ¿Quieres creer en Cristo como Salvador?
¿Quieres aceptar a Cristo como Salvador? No esperes más tiempo. Búscale de corazón. ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Qué más argumentos? Este hombre rechazó toda la posibilidad, la maravillosa posibilidad de este rey, desaprovechó la oportunidad. Pero Dios, aún con todo eso, dio esta potente señal. Y esta señal se cumplió. Y hoy nosotros somos depositarios de ella. Hoy somos llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en el nombre de Cristo como Salvador. ¿Verdad? Juan 1:12. Un pasaje muy conocido para nosotros. ¿Verdad? Mas a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en esta maravillosa promesa de salvación, que Cristo es Jehová el que salva, que el Señor Jesús es el Salvador, que es Dios con nosotros, Emmanuel, como lo cantábamos. Saca esa venda de tus ojos y recibe a Cristo en tu corazón. Confiésale como tu Señor. Búscale realmente de corazón. Si estás dispuesto, ora al Señor y pídele perdón por tus pecados. Reconoce que eres pecador e invita a Cristo a vivir en tu corazón. Y Él te va a perdonar, te va a dar salvación y te va a dar vida eterna. Vamos a tener este momento de oración. Cierren sus ojos, por favor, y allí donde ustedes están, inclinados, oremos al Señor. Y si hay alguien que ha entendido este mensaje, ha comprendido que es necesario sacarse esa venda de los ojos, ore al Señor en su corazón y pídale: Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito a Cristo como Salvador. Yo solo no puedo tener la vida eterna. Solo por medio de Cristo, esa promesa, ese Salvador prometido, es que yo puedo tener vida eterna. Dame la salvación, perdona mis pecados y hazme tu hijo. Ore al Señor en ese sentido. Pídale eso al Señor y Él le va a dar la salvación. Y dígaselo de corazón. Porque Dios nos dio ese Salvador. Dios nos ha dado vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Ese Salvador prometido hace tantos siglos atrás, desde el profeta Isaías, aún mucho antes. Dios ya nos había prometido ese Salvador y ese Salvador hoy día puede ser tu Salvador. Reconoce que eres pecador, pídele perdón a Dios por tus pecados, que perdone tus pecados, que te haga una nueva persona y que te dé la salvación y que Cristo venga a morar en tu corazón para que realmente se produzca ese Emmanuel, Dios habitando en tu vida, en mi vida, en nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ellas encontramos siempre el aliento, la enseñanza y la esperanza, Señor, que tú has dado para nosotros, tus criaturas. Gracias por Cristo, gracias por ese Salvador prometido. Gracias, Señor, porque a través del tiempo, Señor, a través de la historia, muchos, Señor, han sido los que han depositado esa fe en Cristo como Salvador. Gracias, Señor, porque hoy día tú también sigues salvando. Y si en este momento, Señor, si ha habido alguna persona que está en medio nuestro y ha hecho esa oración, bendícela, Señor, y hazla a tu Hijo, Señor, para que pueda tener vida eterna. Bendice, Señor, la vida de aquellos que aún no te conocen, de nuestros familiares, de nuestros amigos, que necesitan a Cristo como Salvador. Bendice, Señor, todos los trabajos que se están proyectando para que tu palabra pueda ser proclamada, para que el mensaje de salvación salga, Señor, y llegue a los oídos de los que lo necesitan. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ese Salvador prometido. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Si hay alguna persona que tal vez ha hecho esta oración, puede acercarse a mí o a alguno de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y pueda contarle, ¿verdad? Esto para que también lo pueda guiar al Señor de una manera más precisa, ¿verdad? Y pueda comprender lo que es la salvación para aquel que cree en Cristo como Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre
suave